Estamos al aire. Bien, buenos días. Tuvimos un pequeño asunto técnico, pero ya estamos de regreso. Estamos con la tercera presentación de la sesión de Historia de la Ciencia. Tenemos la presentación del doctor Sebastián Molina Betancourt, quien también es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia. Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Turín y es actualmente Research Fellow de la Universidad de Bérgamo. Eh, el doctor Molina trabaja en temas de historia de la ciencia moderna temprana, historia de la ciencia colonial, y está a punto de publicarse su libro sobre José Celestino Mutis y el newtonianismo en Palgrave Macmillan. Esta mañana nos va a presentar su trabajo, un trabajo que está adelantando en este momento sobre geómetras en la construcción del Nuevo Mundo. Sebastián, muchas gracias por aceptar esta invitación y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y a todos los que están presentes para oír lo que vamos a hablar el día de hoy. Mientras preparaba la presentación, pensaba un poco en lo difícil que se hace a veces para quienes somos historiadores de la ciencia explicar lo que hacemos y justificar ante las universidades y los patrocinadores la inversión o que realicen inversiones en este tipo de investigaciones. Y lo pensaba precisamente porque hoy voy a hablarles de un carpintero. Y si ya el tema de la carpintería puede parecer lo suficientemente banal o extraño o ajeno a la historia de la ciencia, si se trata de un carpintero, además del que sabemos muy poco, digamos que el asunto de la explicación y de la justificación se vuelve aún más complicado. El carpintero del que les hablaré hoy, que vamos a ver por qué tiene relación con la geometría, se llama Sebastián Dávila, que trabajó en Quito, creemos, entre las décadas de 1570 y 1620. Enfatizo el creemos porque, como mencionó Sergio, este es un trabajo en marcha y por lo tanto contiene muchas especulaciones. Pido disculpas anticipadamente por ello. Y las especulaciones se basan en el hecho de que hay poca evidencia documental sobre Dávila y sobre lo que realizó. Lo que voy a intentar hacer es reconstruir un poco su obra, tanto la obra construida como la obra documental, para mostrar cuál es el rol de la geometría y de la ciencia en ella. La siguiente diapositiva. Bien. Antes de hablar sobre Dávila, voy a explicar qué relación tiene la carpintería española del siglo XVI con la historia de la ciencia, porque no es algo evidente. Y para ello, lo que propongo es que hagamos una breve exploración que comenzará con la descripción de la relación existente entre la carpintería y la arquitectura y cómo en España dicha relación se concretó a través del desarrollo de lo que se llamó carpintería de armar o carpintería de lo blanco. Para ello, lo que haré en esta presentación será comenzar hablando sobre la carpintería de armar española o la carpintería de lo blanco. Voy a utilizar ambos términos indistintamente porque son sinónimos. En un segundo momento explicaré que como el punto más álgido en el desarrollo histórico de este tipo de carpintería coincidió con el proceso de colonización del Nuevo Mundo, los elementos distintivos de la carpintería de lo blanco fueron empleados en proyectos arquitectónicos y urbanísticos en el imperio, en el desarrollo del imperio atlántico español. Y finalmente llegaremos en ese recorrido histórico a Dávila, que es el caso de estudio que trataré el día de hoy. En la siguiente diapositiva, por favor. Digamos que la madera como material para la construcción tuvo una gran importancia en la historia de la arquitectura desde los inicios mismos de la arquitectura. Esto, lo que estoy mencionando, es bastante obvio que se hicieron construcciones en madera. Sin embargo, en la Edad Media y sobre todo a partir del descubrimiento o del redescubrimiento de arquitectura de Vitruvio, la madera o los trabajos de carpintería cobraron una mayor preponderancia en la arquitectura, sobre todo porque la madera tenía unas propiedades mecánicas de resistencia a los pesos
muy grande, tenía una gran disponibilidad y en general un bajo costo. Por este motivo, pues, los trabajos en madera y los carpinteros comenzaron a tener una gran influencia durante la Edad Media, y en este periodo justamente el oficio del carpintero gana un posicionamiento social y se crean los primeros gremios de carpinteros europeos. La siguiente diapositiva. En España en particular, los gremios de carpinteros se organizaron y se regularon a través de las ordenanzas. Las primeras ordenanzas relativas al gremio de carpinteros aparecen en 1527 en las ordenanzas de Sevilla, a las que seguirán las ordenanzas de Granada de 1528, las de México de 1565 y finalmente las de Lima. Bueno, finalmente no, luego van a haber otras ordenanzas, pero digamos las primeras ordenanzas del siglo XVI concluyen con las de Lima de 1575, y lo que es interesante mencionar, o lo que es importante mencionar, es que todas estas ordenanzas siguieron siempre el modelo de las de Sevilla. Es decir, lo que se estableció en las ordenanzas de Sevilla se va a mantener en todas las demás ordenanzas de manera semejante, con pequeñas variaciones que no cambian, digamos, la estructura del oficio ni la manera en que se organiza. Siguiente. En las ordenanzas de Sevilla se organiza la disciplina o se organiza el oficio, estableciendo una jerarquía en la que el conocimiento matemático juega un papel central. Y aquí es el primer punto, digamos, donde confluye la historia o la carpintería histórica con la historia de las matemáticas, en el caso español. Para jerarquizar o para organizar el gremio de carpinteros, entonces lo que se usaba era las matemáticas como fundamento. Las ordenanzas dividen a los carpinteros por sus capacidades técnicas y por sus conocimientos matemáticos, y además, digamos que en general expresan cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para alcanzar ciertas jerarquías dentro del gremio. En general, las estructuras en las que se manifestaron los elementos característicos formales de la carpintería de lo blanco o de la carpintería de armar van a ser dos: lo que se conoce como la media naranja del azolefe y la armadura de par y nudillo. Es decir, que quien fuera un arquitecto, perdón, un carpintero con el grado más alto, con el nivel más alto dentro del gremio, que va a ser el nivel del geométrico, del geómetra, como lo llamaríamos hoy, tendría que saber construir la estructura de la media naranja del lazo del eje, la armadura de par y nudillo. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es una media naranja del lazo Lefe y qué nos dice el hecho de que ser capaz de construirla fuera el criterio de evaluación para conseguir el título de geométrico, es decir, para tener el título más alto dentro del rango más alto dentro del gremio? Pues la media naranja es la cubierta empleada para recubrir una cúpula, en la que se usaba la lacería como elemento no solo decorativo, sino estructural. Acá vemos en la diapositiva la media naranja que cubre la cúpula del Salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla, que es, digamos, como el ejemplo paradigmático de las medias naranjas. La implementación de la lacería en la carpintería de armar española es una novedad que ocurre a comienzos del siglo XVI, después de la reconquista del reino nazarí de Granada. Y en la lacería lo que se hace es que se usan pequeños trozos de madera que se entrelazan para formar patrones geométricos complejos. La novedad en el caso español, pues digamos, estos patrones geométricos ya se usaban en la arquitectura y en los modelos y digamos, si los programas decorativos musulmanes. Pues la novedad en el caso español es que los carpinteros de lo blanco aprenden a emplear los lazos con propósitos estructurales para soportar las cargas de las cúpulas y las techumbres. Siguiente. La media naranja debe su nombre no solo al hecho de que representa un hemisferio, sino porque la construcción se hace por gajos. Estos gajos lo que se hace es que se construyen uno a uno y simplemente el patrón tanto del gajo como de los lazos
se reproduce hasta el número de veces, que generalmente era 12, que para dar la vuelta completa y construir la cúpula. Los carpinteros que las podían construir se les llamaba geométricos, de ahí volvemos al tema de las ordenanzas, se les llamaba geométricos precisamente porque la construcción de tales estructuras involucraba un conocimiento operativo de múltiples elementos geométricos, entre los que se destacaba la aplicación de procedimientos para determinar la cuadratura del círculo. Como vemos en esta representación que tenemos acá en la diapositiva, que fue hecha por Enrique Noguera Matauco, a pesar de que visualmente la estructura parece un hemisferio, o sea, cuando uno ve una cúpula, una media naranja, lo que ve es una semiesfera. En realidad, la estructura está constituida por una estructura circular que se inscribe dentro de una figura poligonal. Siguiente. La otra estructura que debían saber construir los geométricos para poder alcanzar este título es la armadura de par y nudillo, que es la estructura más difundida de la carpintería de armar española. Evidentemente no tiene la belleza de la media naranja, pero digamos tiene una mayor difusión en el contexto español y en el contexto americano. Esta estructura fue empleada para la construcción de techos a 2 y 4 aguas que no requerían un alto grado de inclinación de las cubiertas. El nudillo, que es el madero que observamos en la mitad del techo en una disposición horizontal, se incluía siempre a 2/3 de la longitud de los pares, con el objetivo de cubrir distancias más grandes entre los muros. Es decir, entre más grande era la distancia entre los dos muros, se hacía necesario incluir el nudillo para que los techos no sucumbieran por el peso de las tejas y de los materiales que cayeran sobre ellos. Este tipo de armadura, valga decir, fue la que predominó en la construcción de edificaciones en el Nuevo Mundo y la encontramos en casi todos los edificios religiosos coloniales del siglo XVI en toda América. Siguiente. Ahora, como mencioné previamente, el desarrollo histórico de la carpintería de lo blanco coincidió con el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo, lo que supuso que los elementos distintivos de esta carpintería, así como las tradiciones matemáticas que le subyacían, comenzaran a circular y a ser transformados en América. Ya señalé, por ejemplo, que en Lima y en México se crearon ordenanzas en 1568 y en 1575 para los gremios de carpinteros. Esto supone entonces que hubo efectivamente gremios de carpinteros en América. Y digamos que fue uno de los gremios más representativos dentro del mundo colonial. Sin embargo, es importante señalar que la circulación en América de la carpintería de lo blanco pues, produjo importantes transformaciones que se vieron reflejadas en elementos también formales, es decir, no solo en elementos sociales vinculados al gremio, sino también en elementos formales, donde hubo modificaciones de la manera en que se trazaban los lazos y la manera en que se componían las estructuras, digamos, las transformaciones sociales de los gremios involucraban una participación de nativos y la implementación de un enfoque geométrico mucho más dominante que en España. Veamos un poco en detalle estos elementos. Siguiente diapositiva. Digamos que en cuanto al aspecto social, una de las características más importantes de la circulación de la carpintería de lo blanco en América es que, a pesar de que muchos de los elementos de esta carpintería se desarrollaron como consecuencia de la Reconquista, España desarrolló un sistema racial fuertemente marcado que buscó excluir de los gremios a árabes y a judíos conversos. Sin embargo, al ser transportado a América, el sistema no fue lo suficientemente exitoso, no había un control gremial para poder soportar este tipo de exclusión racial y debido a que fundamentalmente los españoles se aplicaron a la administración y a la conquista del territorio. Es decir, los españoles llegados a América estaban interesados en funciones administrativas
o en funciones militares de conquista. Esto hizo que los oficios, por ejemplo la carpintería, fueran desarrollados fundamentalmente por nativos que, asimilando las tradiciones españolas, las fundieron con sus propias prácticas y con sus propios sistemas de creencia. En el caso de la carpintería de lo blanco, esto se vio reflejado en el desarrollo de un programa iconográfico y decorativo que puso en común la lacería típicamente española, heredada de la influencia árabe después de la Reconquista, con elementos estéticos indígenas. Acá vemos un muy buen ejemplo en la iglesia de Santo Domingo en Quito, donde el artesonado en la lacería de la techumbre de la iglesia, en medio de ella vemos la representación de algunos elementos iconográficos indígenas. Vale mencionar que estos elementos en muchas ocasiones eran también, digamos, estimulados o eran patrocinados por las mismas órdenes religiosas con el objetivo de facilitar el proceso de evangelización de los nativos. Siguiente. Otro ejemplo lo encontramos en la capilla de Santa Clara la Real en Tunja, de 1571, donde en medio del artesonado de la techumbre encontramos la representación del sol chibcha. Siguiente. Otro elemento importante en la circulación de las técnicas de la carpintería de lo blanco es que los elementos de la carpintería comenzaron a introducirse como status symbol en las comunidades que competían entre ellas para posicionarse en el mundo atlántico. Es decir, los elementos de la carpintería comenzaron a verse como un elemento que podía representar un modo de posicionarse en el comercio atlántico, y las órdenes religiosas o los conquistadores comenzaron a incluirlos para visibilizar ciertas ciudades y ciertos territorios. Así se puede encontrar una diferencia muy marcada entre las ciudades más importantes de cada territorio, donde los elementos decorativos como la lacería estaban presentes, y las villas más pequeñas, donde las construcciones apenas empleaban la estructura de par y nudillo. Entonces, digamos, por ejemplo, si pensamos en Tunja, en la imagen que acabamos de ver, o en Quito, que eran ciudades tan representativas para el mundo colonial, y lo comparamos con las pequeñas villas donde se construían las capillas doctrineras, aquí, por ejemplo, con la capilla de Nuestra Señora Candelaria en el corregimiento de Zabaletas, en Montebello, Antioquia. Si lo comparamos, vemos como las techumbres son completamente distintas, a pesar de que mantienen los elementos de la carpintería de lo blanco. Aquí en la capilla, como vemos, hay una estructura de par y nudillo, digamos, construida muy mal, porque recordemos que el nudillo se debe construir a 2/3 de altura del techo, acá está mucho más alto, lo que hizo que eventualmente se corriera el riesgo de que el techo cayera y por lo tanto se tuvieran que poner los refuerzos en madera que se ven en la imagen. Traje a colación, pues, digamos, esta capilla porque pues, es un caso que se nos viene como, que puede ser fácilmente conocido porque está en el contexto antioqueño y porque, bueno, Antioquia, digamos, en el mundo colonial no tenía una importancia tan significativa, pero incluso allí se construyeron capillas doctrineras bajo el modelo de la carpintería de lo blanco. Ahora sí puede pasar de diapositiva. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista de un historiador de la ciencia y las matemáticas, lo que resulta más interesante de la circulación en América de la carpintería de lo blanco no son estas transformaciones sociales que son interesantes realmente, pero no es lo más interesante para uno como historiador de la ciencia, sino que lo que resulta más interesante es que la evidencia documental muestra que en el Nuevo Mundo hubo un mayor énfasis en el desarrollo de un enfoque estrictamente geométrico a la carpintería de lo blanco, en contraposición al enfoque práctico que había en España, incluso cuando en España comenzaron a publicarse obras sobre carpintería de lo blanco, por ejemplo, el breve compendio de Diego López de Arena. En América se desarrolló un enfoque mucho más teórico, y esto se ve claramente en el manuscrito que observamos acá en la diapositiva, en el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel, en donde este fraile carmelita explica los principios geométricos de la disciplina en detalle.
Digamos que hasta ahora, además de los elementos formales presentes en las edificaciones coloniales, este manuscrito de Fray Andrés de San Miguel se ha usado como la única evidencia documental propia sobre la circulación y transformación de los elementos matemáticos presentes en las prácticas de la carpintería de lo blanco en el Nuevo Mundo. Sin embargo, yo creo que si consideramos las anotaciones que Sebastián Dávila realizó a su copia del libro tercero y cuarto de la arquitectura de Serlio, encontramos que hay nueva evidencia que nos permite caracterizar en mayor detalle el rol de las matemáticas y el rol de los geómetras en la construcción del Nuevo Mundo. Siguiente. Bien, ahora llegamos finalmente, después de este recorrido histórico, donde comenzamos en España, analizando cómo se desarrolla la carpintería de lo blanco, cuál es la influencia del mundo árabe para llegar, para construir, digamos, las techumbres con la lacería, cómo esta carpintería llega a América y comienza a difundirse con el programa, digamos, y con los programas o con los proyectos imperiales españoles, llegamos finalmente a Sebastián Dávila y a las anotaciones que Dávila hace en su texto, en su copia del libro tercero y cuarto de Serlio. Pero antes de, digamos, de hablar de las anotaciones propiamente, quisiera dar algunos apuntes biográficos que reitero lo que mencioné al comienzo, son apuntes, podríamos llamar parciales, porque la evidencia documental respecto a Dávila es bastante precaria en realidad. Al parecer, Dávila llega a Quito en 1569. Digo al parecer porque esto que vemos aquí es el único registro que tenemos de Sebastián Dávila, aparece en el catálogo de pasajeros a Indias, para este año de 1569, justamente para enero propio en particular, y es el único registro de un Sebastián Dávila que haya estado en Quito, pero puede tratarse también de un homónimo. De hecho, algunos investigadores han señalado que existe la posibilidad de que de que el Dávila quiteño, este del que vamos a hablar ahora, trabajó en Salamanca como un escultor antes de la llegada a América. Esta posibilidad es bastante sugestiva y en realidad bastante problemática, porque el Sebastián de Ávila, escultor salmantino, tiene un periodo de actividad en Salamanca entre 1567 y 1576. Entonces, si se trata de la misma persona, es decir, si el Sebastián Dávila, escultor que trabaja en Salamanca, es el Sebastián Dávila, carpintero que llega a Quito, esto quiere decir que este registro es de un homónimo y Sebastián Dávila de 1569 llegando a Quito no es el Sebastián Dávila del que vamos a hablar a continuación, sino que ese Sebastián Dávila habría llegado en 1576, pero reitero, la evidencia documental en este caso no nos permite confirmar ninguna otra cosa. El resto de la información sobre Dávila, de la información biográfica y sus actividades como carpintero, las obtenemos solamente a partir del ex libris del libro de Serlio, el ex libris que él hace para su libro, y de los contratos que firmó entre 1583 y 1609 en Quito y en los alrededores de Quito. En estos contratos, y este es el punto, uno de los puntos más interesantes, se demuestra que Dávila estuvo involucrado en el gremio de la construcción, que fue una persona, digamos, un carpintero muy activo en el periodo, sobre todo porque la mayoría de los contratos son contratos de préstamos en los que él solicita dinero prestado para comprar materiales para construcción, materiales para su taller de carpintería, y establece relaciones laborales con los franciscanos y con los dominicos. Siguiente. Entre los contratos firmados por Dávila, me gustaría destacar uno de todos ellos, y es el que firma con los dominicos en 1601, en el que Dávila se compromete a construir, como lo menciono, como lo muestro acá, se compromete a construir en la iglesia del nuevo dicho convento, la iglesia de Santo Domingo, que fue la que me mostré ahora cuando me refería a las transformaciones indígenas,
Dávila se compromete a construir en esta iglesia 4 cimbrias de madera y demás adherentes necesarios para 4 arcos de la dicha iglesia, a la cual dicha obra ha de acudir personalmente. Y si quisiera, el contrato agrega, digamos, un parágrafo. Si quisiera hacer alguna obra de imaginería, el susodicho puede hacer como sea dentro del convento, que no impida la vista y obras de las cimbrias. En este contrato hay 2 elementos fundamentales. El primero es que Dávila firma un contrato con los dominicos para construir el crucero, los arcos del crucero de la iglesia. El segundo es que los dominicos le permiten a Dávila, si quiere, hacer obras de imaginería, es decir, hacer representaciones escultóricas. Esto abre la posibilidad de que el escultor salmantino sí sea efectivamente el Dávila que viajó a Quito. Digamos que aunque no hay certeza sobre cuándo fue introducido el artesonado que vemos acá en la diapositiva, este es el crucero de la iglesia de Santo Domingo, no hay certeza de cuándo se introdujo la lacería y el artesonado. La evidencia sí demuestra que Dávila concluyó la obra en 1604, es decir, firmó el contrato en 1601, el crucero lo termina en 1604 y probablemente la lacería, por algunos registros que realiza un notario de apellido Docampo, Diego Rodríguez Docampo, justamente, se registra que pareciera que la lacería fuera incluida entre 1610 y 1611. Digamos que en general lo que muestra la evidencia, aunque no hay evidencia, pues, digamos, no hay documentos concluyentes sobre ello, lo que muestra la evidencia es que la iglesia, el crucero completo, fue terminado ya hacia 1600, entre 1621 y 1623. Sin embargo, la relación de Dávila con los dominicos parece ser más estrecha de lo que la evidencia documental hasta ahora nos sugiere. Siguiente. Esta estrechez de relación se evidencia en el hecho de que Dávila fue representado entre los principales santos de la orden dominica en la pintura mural que decora la cara frontal del crucero. Esta es la cara frontal del crucero de la iglesia de Santo Domingo de Quito. Como vemos, la figura de la izquierda, hincado, en rodillas, de rodillas, perdón, es Sebastián Dávila. Entonces, es necesario señalar que cuando, digamos, un secular aparece representado en una escena religiosa, esto se debe fundamentalmente a dos causas. La primera puede ser porque el secular tuvo una gran influencia o tuvo un gran aporte con sus actividades a las actividades de la orden religiosa, o la segunda a que fuera el donante precisamente de la pintura. Entonces, el hecho de que Dávila aparezca en la pintura mural nos sugiere que tuvo una gran influencia o ejerció un gran papel en las actividades de los dominicos, o a que donó para pintar, hizo la donación para la pintura mural. El crucero completo, vale mencionar que la pintura mural luego esta fue terminada hacia 1623, como mencioné ahora, pero fue cubierta por un lienzo en la década de 1630. La pintura mural fue cubierta hacia 1630. Sin embargo, Dávila continuaba apareciendo en la pintura, en el lienzo que cubría esta pintura mural. Digamos que la pintura mural fue redescubierta solamente en el 2004, cuando se desmontó el lienzo para realizar algunos trabajos de restauración. Como vemos en el zoom de la imagen, Dávila en la pintura mural es representado con un compás en la mano, que es, digamos, el instrumento representativo de los carpinteros geómetras de la época. Vemos además al lado derecho la palabra Ávila, que nos da la clave, digamos, para saber qué se trata de él. Siguiente. Acá tenemos el lienzo con el que se cubrió la pintura mural y vemos de nuevo a Dávila, de nuevo en el extremo izquierdo de
de rodillas, adorando en este caso ya no a la Virgen del Rosario, sino a otra virgen que cubre con su manto, a la orden dominica. Pero se mantiene siempre la imagen de Dávila con el compás en la mano. Bien, siguiente. Ahora, digamos, más allá de los aspectos formales de la obra de Dávila, sus anotaciones en la copia del texto de Serlio arrojan luz acerca de los conocimientos geométricos que éste pudo tener, que Dávila tenía, y cómo los empleó en el oficio. Digamos que la historia de la copia de Serlio, que perteneció a Dávila, es interesante en sí misma y se puede reconstruir parcialmente a partir de los ex libris que hay presentes en él. Aparentemente, el primer dueño del libro, de esta copia, fue el carpintero Alonso de Aguilar, un vecino de Quito que adquirió el libro en 1571, como vemos en el ex libris de la izquierda superior. Dávila afirma que le compró el libro en el ex libris en el inferior, en el que está más abajo. Vemos que Dávila afirma que haberle comprado el libro a Aguilar en 1578 a cambio de un caballo. Y hay algunas anotaciones que se encuentran en el libro nos permiten ver que Dávila tuvo el libro en sus manos al menos hasta 1585. A partir de allí, la historia del libro está llena de vacíos. Aparentemente, el siguiente dueño del libro fue Domingo Alonso, cuya firma vemos al lado superior derecho, y que se encargó además, digamos, porque por el color de la tinta, por el color sepia de su tinta, se encargó de realizar los tachones a los propietarios anteriores. El problema es que Domingo Alonso, o el único Domingo Alonso relacionado con la carpintería en la zona andina, en este periodo habitaba en Lima y no existen registros de que haya estado en Quito. Entonces no es claro si y cómo pasó el texto de Dávila a Lima. De Alonso, el texto pasó a ser propiedad aparentemente de Juan José Lozada y Mancilla, que afirma habérselo comprado al maestro mayor de albañilería, que pareciera ser probablemente Domingo Alonso. De Lozada y Mancilla no hay ningún registro en Lima, en el Archivo Nacional Histórico de Lima, ni en el Archivo Nacional Histórico General de la Nación de Colombia hay registros de algún Lozada y Mancilla. La caligrafía, que es la que vemos en la mitad de la diapositiva, la caligrafía denota que se trata de una persona con una formación relativamente precaria, además de la ortografía con la que escribe algunas de las palabras, así que probablemente se trate de un nativo que haya castellanizado su nombre. En general, digamos, más allá de la historia del libro, los diagramas que vamos a encontrar en el texto, los diagramas realizados por Dávila, pueden dividirse en 4 grupos. Yo los divido en los grupos de los diagramas decorativos, estructurales, geométricos y cosmográficos. Siguiente. Sebastián, 5 minutos. Sí. Bueno, los diagramas decorativos, decía, los diagramas decorativos nada más van a representar columnas. Dávila no sigue los modelos de las columnas de los órdenes clásicos que Serlio presenta, sino que presentan columnas que parecieran ser pilares de fuentes. Siguiente. Los diagramas estructurales, por su parte, son 3. En el primero encontramos la representación de un puente que pareciera seguir el modelo de los de Serlio. El segundo diagrama, que lo vemos al lado derecho, es un tercelete. Lo curioso de este diagrama es que los terceletes en general se usaban para bóvedas de estilo gótico, y ya para este periodo no se construían bóvedas de estilo gótico, lo que sugiere que el diagrama en realidad no era para una bóveda, sino que se podía utilizar para algún artesonado o para el diseño de algún jardín, por ejemplo. El siguiente. El diagrama estructural más representativo es el diagrama que representa la armadura de par e hilera, con la explicación matemática sobre cómo obtener la medida de los pares a través del uso de las cambijas. Las cambijas son estas representaciones semicirculares en las que se inscriben una serie de triángulos que se llaman una serie de cartabones, con los cuales se trazan los ángulos para realizar los cortes
partes de los maderos en las estructuras de los techos. Siguiente. Los diagramas geométricos, digamos que es el punto más importante para mí como historiador de la ciencia y de las matemáticas. Dávila representa en ellos, tenemos 3 diagramas geométricos, todos se concentran en un único problema, y es el problema de la cuadratura del círculo. En los 2 primeros diagramas, como vemos acá, Dávila desarrolla o explora las soluciones al problema de la cuadratura del círculo usando el modelo de método de exhaustión de Arquímedes. En el primer caso, que vemos acá a la izquierda, Dávila reproduce el método de exhaustión propiamente, el que aparece en la proposición 3 del texto sobre la medida de un círculo de Arquímedes. Acá lo vemos en la comparación con la edición de Hirth 1896, en donde se resuelve la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, circunscribiendo e inscribiendo polígonos regulares en una circunferencia. El segundo diagrama que vemos acá a la derecha representa una espiral arquimediana. Sabemos con certeza que Dávila estaba tratando la espiral arquimediana, se puede usar para tratar el problema de la trisección de un ángulo o para tratar el problema de la cuadratura del círculo. Sabemos con certeza que se trata del problema de la cuadratura del círculo porque Dávila los representa al lado del triángulo, de la figura que representa la equivalencia entre las áreas del triángulo y de un paralelogramo. Siguiente. Finalmente, el diagrama más importante de todos los geométricos es este, en el que Dávila desarrolla un método original para cuadrar el círculo, que se fundamenta en la construcción primera, digamos en la parte de arriba del diagrama, en la construcción de un octágono. Este método Dávila lo desarrolla a partir del uso del compás y a partir del uso de reglas, solamente con reglas y compás, y se trata finalmente de intentar encontrar cómo desarrollar, cómo construir una estructura circular que encaje en el área de un octágono y posteriormente cuadrar el área del octágono con la figura de un cuadrado justamente. Siguiente. Finalmente, los diagramas cosmográficos, digamos que tienen una importancia muy marcada porque permiten ver las relaciones disciplinares que establece Dávila, pero son difíciles de interpretar en realidad. Por un lado, los diagramas cosmográficos nos muestran un poco digamos, las fuentes que Dávila usó cuando los comparamos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, con el texto de Rodrigo Zamorano. Encontramos que Dávila trata el problema de la latitud a partir de la consideración de los eclipses solares, tal y como lo explicó Zamorano en su cronología y repertorio de los tiempos. Acá vemos que Dávila copia el modelo de explicación de los eclipses de la cronología y el repertorio de los tiempos de Zamorano. Siguiente. Pero además, no solamente copia esto, sino que en este diagrama en concreto vemos que Dávila no solamente se limita a copiarlo, sino que a copiar la representación del eclipse del mundo, del eclipse solar, perdón, sino que también incluye elementos del sistema del mundo, incluyendo, digamos, la descripción de los elementos aristotélicos y la consideración de las distancias y las medidas astronómicas, tal y como la representa Zamorano en su obra. Siguiente. Y que la fuente de los diagramas cosmográficos de Dávila, la cronología de Zamorano, se confirma al ver la reproducción de la aguja de marear, en la que se representa la dirección de los 32 vientos con una virgen y el niño en el centro. Esta coincidencia además nos muestra que Dávila usó la edición de 1594, la edición de 1585, que es, digamos, la edición original, contiene una imagen de la Virgen en otra disposición, y digamos que la fecha de la edición que Dávila empleó
no es un dato menor, sino que se puede usar para interpretar la variación más evidente que Dávila introdujo en el diagrama, y es la dirección hacia donde apunta el norte, mientras que en el texto de Zamorano el norte apunta, digamos, hacia la parte superior de la página. En el diagrama de Dávila, en la reproducción de Dávila, el norte parece apuntar hacia la, parece no, apunta hacia la izquierda de la página. Siguiente, con esto ya concluyo. Si la edición que Dávila usó fue la de 1594, esto ya se trata pues simplemente como una interpretación del diagrama. Si la edición que Dávila usó fue la de 1594 y su contrato con los dominicos fue en 1601, esto puede indicar que Dávila pudo usar la información cosmográfica para determinar la posición de algunos elementos constructivos dentro de la edificación, como el crucero, y la importancia que tendría respecto a la capilla de la Virgen del Rosario. La construcción estaba iniciando en este periodo. Como vemos, digamos que esta disposición de el norte hacia la izquierda de la página, si lo ponemos, digamos, en el plano en el que estaba construida la disposición geográfica en la que estaba construida la iglesia de Santo Domingo, encontramos que el norte aparece efectivamente ya no hacia la izquierda de la página, sino hacia lo que nosotros llamaríamos como parte superior de un mapa. Algo semejante, siguiente, algo semejante aparece en el caso de la iglesia de San Francisco en Quito también. Dávila en 1598 registra un donativo para una de sus cofradías, lo que señala que hay una conexión entre los franciscanos y Dávila también. Y digamos que en este periodo, además, la iglesia de San Francisco comienza su construcción en lo que en la diapositiva aparece bajo el texto donde aparece el nombre de la iglesia. La iglesia comienza allí y comienza un proceso de expansión hacia inicios del siglo XVII, comienza un proceso de expansión hacia el norte, y en esa expansión encontramos ya lo que hoy sería, donde está el recuadro, donde estaría el convento hoy en día, y en ese convento encontramos una escultura de la Virgen en la misma disposición del diagrama de Dávila, y señalando, digamos, el norte tal y como lo señalaba el diagrama. Con esto termino y muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por la presentación. Tenemos entonces un espacio para las preguntas. Estamos un poco retrasados, pero de todas maneras tenemos espacio para conversar un poco más a partir de las preguntas que pueda tener, tanto en Zoom como en Facebook. Yo quisiera empezar, bueno, primero agradeciéndole por la presentación. La pregunta que tengo es en la parte final, que es, digamos, donde se concentran los diagramas. Usted mencionó que apenas es un asunto como que está pensando y tentativo, pero quisiera saber si nos puede contar un poco más sobre la relación que usted ve, por ejemplo, entre la presencia de esos diagramas cosmográficos, los diagramas, digamos, más mecánicos y los diagramas más arquitectónicos, que de todas maneras están en un tratado de arquitectura. Es decir, la síntesis se da es en ese texto, y bueno, que no sabemos si la copia de Zamorano que utilizó tendría algún diagrama arquitectónico, por ejemplo, pero ¿cómo ve usted esa relación disciplinar a partir de la presencia de los diagramas? Bien, yo creo que la relación disciplinar entre arquitectura y geometría en general es bastante evidente. Tradicionalmente la arquitectura había sido considerada siempre como una disciplina matemática, entonces el hecho de que se incluyeran, por ejemplo, los diagramas geométricos en un texto de arquitectura, y sobre todo en un texto de arquitectura renacentista como el de Serlio, me parece relativamente obvio que la interpretación que pudiera hacer Dávila fuera una interpretación matemática y por lo tanto incluyera este tipo de diagramas. Ahora, los diagramas cosmográficos, por otro lado, no parecen ser tan obvios, pero si los ponemos un poco en el contexto de la carpintería de lo blanco y de cómo se trabajó en ese periodo, digamos, y de cómo se vinculó la carpintería de lo blanco con los proyectos imperiales españoles, ahí aparecen una serie de coincidencias que me parece a mí que permiten explicar las relaciones disciplinares
hacia el final del texto del breve compendio de la carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas, del que no hablé en la presentación, porque ya el tiempo era muy estrecho. Hacia el final del texto, López de Arenas incluye una tabla de posiciones de ciudades y de longitudes y de latitudes, en la que explica, luego de la tabla, que sigue la tabla de Jerónimo de Chávez, o que reproduce la tabla de Jerónimo de Chávez. López de Arenas explica que incluye la tabla porque, lo dice así literalmente, sabe que hay algunos carpinteros trabajando en América que son muy curiosos y sienten una gran pasión por el compás. En ese sentido, los carpinteros parecieran tener, además de las funciones, digamos, constructivas, los carpinteros, por el hecho de conocer los fundamentos geométricos esféricos, parecieran tener funciones también geográficas o funciones cosmográficas, que le permite, o al menos un conocimiento geométrico que le permite desarrollar este tipo de funciones. Yo creo que las conexiones no son en este caso disciplinarias, sino, es decir, no es la conexión de la cosmografía con la arquitectura, sino que son conexiones más bien de las figuras o de los personajes que desarrollan estas disciplinas. No es la conexión repito, de la arquitectura con la cosmografía, sino que es la conexión del arquitecto o del carpintero con el cosmógrafo. No lo oímos. Muchas gracias por su presentación. Concluimos entonces esta tercera y vamos entonces a continuar con la siguiente presentación. Vamos a parar entonces un momento para reiniciar la transmisión a Facebook con la última presentación, pero regresamos en un minuto.